Hola, por favor me das un ejemplar de número, una gaceta, un signo y pensamiento, una 91.9, un análisis político, una kinetoscopio. En medio de tanta publicación atractiva o atrevida, los esfuerzos de los grupos creativos por presentar la cultura y el arte a la mano de cualquier transeúnte son cada día más fructíferos. Las estadísticas de la Asociación de Revistas Culturales Colombianas hablan de 12 publicaciones privadas y públicas, aproximadamente 100.000 ejemplares al año. Estas cifras no incluyen las incontables iniciativas de publicar en la región, en la misma Bogotá, de manera institucional, de manera artesanal. Muchos de estos impresos no entran en las estadísticas porque la financiación y la distribución desaceleran sus empresas de tinta y papel. Aún así, en Colombia hay periodismo e investigación cultural, presentada de muchas formas, para muchos gustos. Hoy, en Libro Abierto, las revistas culturales, que se han convertido en el momento para la indagación oportuna, para la expresión espontánea, alacenas de nuestro apetito de información reflexiva, promotoras de un legado intelectual que habla de colombianidad a partir del sentir de los pensadores, entrada principal al mundo del bien cultural, ventana con vista a la calle por donde pasa el hombre y su legado artístico. Revistas, sobrevivientes de una lucha contra la mitificación de la mal comprendida cultura, cultura de imágenes, cultura de la violencia, cultura de masas, cultura de razas, cultura, libre expresión de los sentidos. Bienvenidos, en el programa de hoy vamos a darle una mirada a ese mundo desconocido en el campo editorial, que es el mundo de las revistas culturales, y para eso nos acompañan esta noche dos invitados de lujo realmente. Alberto Ruiz Sánchez, mexicano, director de la revista Artes de México, autor además de 12 libros entre novelas, ensayos y poesía, el último de los cuales, por cierto, está en circulación en Colombia, Alberto, que se llama Los Nombres del Aire. Los Nombres del Aire, una novela erótica. Así es. ¿Se metió usted por el lado del erotismo? O el erotismo se me metió a mí. Uno nunca sabe. Alberto, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña un colega de muchas batallas periodísticas, que saltó de la reportería mundana y vil de todos los días que hacíamos hace años, Guillermo, y se metió en el fascinante mundo de las revistas culturales con Número, una revista que ya está bien colocada en el mundo editorial como de las más respetables en su género en Colombia y quizá también en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo los invito a que ustedes nos ayuden a entender qué es una revista cultural, porque para uno que no sabe de estos temas, es claro que no es un periódico, no es un suplemento de un periódico, tampoco es Cosmopolitan, tampoco es Vanidades, ni es Cambio 16, ni es la revista Semana. ¿Qué es una revista cultural? Bueno, yo diría que es una revista que la diferencia no está en la temática que abordan este tipo de revistas, sino en la forma en que aborda los temas. En Número, nuestra revista, por ejemplo, cabe todo tipo de temas. Lo importante aquí es el enfoque que se le dan a los temas. Entonces, los temas que salen en Número son temas que producto de la investigación, del análisis, la observación, de la creación. Y a diferencia de las revistas culturales que se hacían hace unos años, también son revistas que no son ladrillos. Son revistas bien escritas, que puede leer mucha gente, que están al alcance de mucha gente, pero a diferencia del periodismo que está hoy en auge, que es un periodismo más para consumir, que no va al análisis, a la reflexión, estas revistas culturales son como el refugio de la creación y el pensamiento. Son el refugio de la creación y del pensamiento, pero por supuesto forcejeando en ese mundo del consumo. ¿Cómo no claudicarle al consumo moviéndose en la línea que supongo usted también busca con su revista, Alberto? Sí, no, por supuesto. En realidad, cuando se habla de revistas culturales, no se puede hablar de claudicación, sino más bien de esfuerzo porque haya consumo cultural. El consumo cultural no es malo. Lo que es malo es que no sea cultural. Lo que vale la pena es ofrecer a la gente la oportunidad de desear cultura y pensar que la cultura no siempre tiene que ser algo aburridor, no tiene que ser algo que duerma, no tiene que ser algo solemne, no tiene que ser algo mal escrito, no tiene que ser algo que suene a obligación de escuela. La cultura puede ser algo muy, muy divertido, siempre y cuando uno pueda entrar a esa dimensión de la vida en la cual la lectura nos demuestra que somos mucho más de lo que parecemos, ¿no? Yo siempre digo que la persona que no haya aprendido a leer, que no haya entrado
en el mundo de la cultura, y las revistas culturales son la plataforma de entrada a ese mundo, es como alguien que como una solterona que nunca se ha enamorado y que no sabe lo que es esa dimensión, ¿no? Entonces nosotros somos como la puerta de entrada a una dimensión humana, una dimensión de la vida, en la cual hay cosas que la gente que no ha entrado no sabe de qué se tratan y cuánto se pueden disfrutar. Una estrategia de seducción. ¿Cómo lo hace usted, Guillermo, bueno, en número? Yo creo que lo primero, sí es lograr devolverle a la cultura lo que tiene de alegre, de vital, de cotidianidad, ¿no? Eso por un lado, que el producto sea muy bueno, digamos. Y por el otro lado, empleamos como las más diversas formas, porque digamos no somos medios que tenemos mucho dinero, entonces nos tocó usar, digamos, los otros medios y persona a persona. Por ejemplo, en la Feria del Libro es de los puntos donde nosotros tenemos mayor divulgación, mayor tipo de suscripciones, y lo que hacemos es como combinando muchas formas. Nosotros hacemos debates, nosotros nos movemos, digamos, en el caso de Número somos 11 socios, nos movemos por todo el país, un poco por el mundo, en las comidas, en los restaurantes, en el cine, en el teatro. Tú vas hablando con los amigos, bueno, ¿y en qué está Número? Ah, que la suscripción, que esta cosa, que lo otro. Y en estos 4 años hemos alcanzado ya más o menos 1000 suscriptores, tenemos un poco más, un tiraje de 4000 ejemplares, y sabemos que no toda la gente que posiblemente le gusta Número, en este momento todavía toda esa gente no la conoce, pero sabemos que es un proceso lento y que vamos llegando, poco a poco vamos llegando a toda esta gente, ¿no? Es un ejercicio desde la cotidianidad de seducción, de convocación de los asuntos humanos que se expresan en lo que uno llama la cultura. Por supuesto, para seducir, primero uno tiene que ser seducido. Entonces nosotros como editores tratamos de ser seducidos por el mundo, de que nos guste y realmente nos apasione los temas que les vamos a poner a la mano a las demás personas, ¿no? Que vamos a poner a la disposición de nuestro público, de nuestra audiencia, ¿no? Que a la larga será nuestro mercado, ¿no? Pero nosotros queremos pensarlo sobre todo en términos de audiencia, de compartir lo que a nosotros mismos nos apasiona. Y para hacerlos que compartan, pues tenemos que contárselos con el entusiasmo que es el que nos producen esas cosas a nosotros. Sí. Esos temas, esas personalidades, de pronto un poema, de pronto una obra de arte, de pronto una reflexión, de pronto un descubrimiento en la pintura, no sé, algo que a nosotros nos apasiona, y con esa misma pasión tratamos de exponérselo al público, ¿no? Yo me imagino que para ustedes es muy difícil, en un medio de tanto aturdimiento, de imágenes, de sonidos, de guerras, de masacres, de incredulidad en el hombre, de aplastamiento de las utopías, de odios, de guerras, de poderes, de estas desigualdades e iniquidades. Creo que es muy difícil para ustedes poder desarrollar esas sensibilidades de las que estamos hablando aquí. No creo, ¿eh? ¿No? Al contrario. Es el refugio, mejor dicho. En Colombia, por ejemplo, en el caso de la violencia y todo esto, las revistas culturales, bueno, a veces se habla de todas, pero bueno, son muy distintas de todos modos. Pero por ejemplo, en el caso nuestro, pasamos a una reflexión, porque es que cuando tú ves un noticiero o cuando oyes noticias, después de ver un noticiero de televisión, a veces tú quedas deprimido completamente. Ajá. Nosotros tratamos de ir un poco más allá de las cosas, de buscar la reflexión, el análisis, las posibles salidas a las cosas.
Por ejemplo, en este momento nosotros en Número hacemos un debate cada año en la Feria del Libro. Este año es Relaciones Colombia-Estados Unidos, el año pasado fue Cultura y Narcotráfico. Entonces, en este tipo de revistas lo que buscamos es como ir un poco más allá de los temas y tratar de que la gente le quede algo después de acercarse a una revista de estas. Esa es como la mayor satisfacción, cuando la gente reflexiona o le queda algo o va por algún lado. Sí, y eso es una labor común, ¿no? Hace poco una revista londinense escribió, después de revisar muchas publicaciones mexicanas, dice, es increíble, los mexicanos, aparte de tener todos los problemas que tienen ahora, se la pasan en su prensa nada más hablando de eso, de corrupción, narcotráfico, asesinatos políticos, más corrupción, más asesinatos. Dice, solamente en las páginas de Artes de México, que es la revista cultural que hacemos, solamente en las páginas de Artes de México se puede uno dar cuenta de que por su cultura y por su arte, el país es más grande que sus problemas. ¿Diría entonces ustedes que lo que los diferenciaría a ustedes de un reportero como yo, que hablo exactamente de lo otro que yo mencionaba, es una actitud ética frente a los hechos, la aproximación ética, o qué es? Pues yo te diría más bien que una actitud estética. Estética. Estética que no deja de ser ética, ¿no? O sea, es una actitud de tener una situación en el mundo en la cual hay una parte de elección, pero también hay una parte de ser, ¿no? O sea, cómo no dejarte ahogar por la oleada de podredumbre, que es lo único o lo que más se vende en los medios de difusión, pero al mismo tiempo no ser indiferente a todo lo malo que sucede en el país, pero afirmar lo que nos interesa y lo que nos apasiona, ¿no? Claro, yo creo que alguien me decía estos días, hombre, pero pese a todo esto, usted está contento. Hombre, lo que pasa es que de todos modos, a pesar de que nosotros analizamos la violencia, nos toca todos los problemas del país, nosotros tenemos esta otra parte, que es como la creación, la reflexión, y eso lo nutre a uno mucho, porque se da cuenta que en este país, además de todo lo malo que nos ocurre, hay cosas muy hermosas y maravillosas, y igual pasa con el mundo. Entonces trabajar en este campo, así no haya mucha plata, le da a uno por el otro lado, que es como este sentimiento como de creer en las cosas y de seguir adelante y de marchar. De descubrir algo interesante, muchas veces criticando, muchas veces enfatizando, o sea, no es que todo sea positivo, ¿no? Una revista también hace la crítica del entorno, pero no nada más la crítica, hay muchas dimensiones en la vida, ¿no? Es lo mismo que un escritor y un poeta hacen en la literatura. O sea, él vive una situación en el mundo y produce unos objetos artísticos, artesanales, que son sus obras, ¿no? Nosotros pensamos que más que nunca es necesario abrir espacios para la reflexión cultural, de la cultura en general que abarque todos los campos culturales. El lema de la revista es la cultura confrontada. Nosotros justamente lo que queremos es incentivar la producción de un pensamiento nuevo, porque todos sabemos ya que el pensamiento que había sido dado como verdades absolutas ya no nos satisface, es decir, ya no conseguimos ninguna verdad en ninguna parte, sobre todo cuando hablamos del pensamiento occidental. Nosotros, por supuesto, yo no quiero decir que en Imagen estemos produciendo ese nuevo pensamiento, pero pensamos que mostrando las contradicciones, es decir, confrontando las visiones, por lo menos podemos abrir espacio y podemos incentivar un nuevo pensamiento. La revista actualmente sale con un carácter bimestral, es una publicación de arte y literatura de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, tiene una tirada de 5.000 ejemplares y está dirigido hacia un lector iniciado, no especializado, o sea, estoy hablando de un lector que en un ámbito general le interese todo lo relativo al arte y la literatura cubano, latinoamericano y universal. Y nosotros consideramos que la revista en los últimos años ha logrado establecerse como un espacio no solo de comunicación y de intercambio de ideas, sino de renovación en el ámbito cultural cubano. Es posible que experimenten en la cotidianidad de qué hacer la angustia que asiste a otros intelectuales que se ponen frente a este mundo cambiante, que se va volviendo cada vez más pequeño en términos
de la idea esta de McLuhan, en donde es tan necesario reafirmar lo local cuando este proceso de globalización está amenazando con aplastar las identidades locales, regionales, las particularidades pluriétnicas. ¿Eso los agobia? Mira, yo hago una revista que se llama Artes de México, que a primera vista podría ser una reivindicación de estas identidades locales. Pero precisamente uno de los intereses en hacerla, una de las motivaciones, es demostrar que hasta lo que pensamos que es 100% indígena, como los textiles de los indígenas de Chiapas, tienen mucho de las afluencias culturales que ha tenido México. Todos somos mezclas de otras culturas. Eso es importante mostrarlo. Y al mismo tiempo es importante reivindicar una identidad, pero nunca pensar que en esa identidad hay una idea de pureza. Eso, pensar en las cosas de esta manera, nos ayudan también a ser más tolerantes, a convivir mejor con nuestras diferencias, las diferencias que nos encontramos cara a cara y las diferencias que llevamos dentro. Y eso es, esta lucha por la tolerancia es algo importante. Esa dimensión de la pluralidad, de la diversidad, en todos los aspectos de la vida del hombre, incluso desde la perspectiva más natural, más biológica, ¿es esencial para usted también, Guillermo? La cuestión de claro. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros siempre hay una parte o varios artículos analizando, planteando, o artículos de creación colombiana. Pero también en cada revista casi siempre hay traducciones, colaboraciones de México, Monsiváis, Alberto Ruiz Sánchez, de España, y traducciones de ingleses, del Brasil, entonces siempre, porque es que sabemos nosotros que una cultura aislada no vive, no sirve, no tiene sentido, y menos en estos tiempos, ¿no? Claro. Y que cada día nos nutrimos nosotros de todas las culturas, ¿no? Entonces para nosotros esa parte también es fundamental, no ser una revista cerrada, encerrada completamente, sino estar abierta al mundo, y Colombia tiene una tradición de ser un país un poco encerrado. Entonces es fundamental para nosotros la cuestión de las traducciones también, ¿no? Presentarlo. Todos los países latinoamericanos somos cerrados. Yo creo que por eso ha sido muy importante. ¿México también? Sí, también. Por eso ha sido muy importante este encuentro de revistas independientes del cual Guillermo ha sido uno de los motores, de los organizadores. ¿Por qué no platicas cómo surgió la idea? Bueno, mira, nosotros hicimos ahorita el primer encuentro iberoamericano de revistas culturales. Sí. Nosotros en varias ferias del libro, de arte, nos hemos encontrado varios editores de revistas desde hace unos 4 o 5 años, no sé. El año pasado hicimos una reunión con los españoles aquí en Colombia y creamos ARCA, la Asociación Colombiana de Revistas Culturales, un poco tomando el ejemplo de los españoles de arte, Asociación de Revistas Culturales Españolas. Y estuvimos hablando y hablando, y nació como uno de los primeros deberes o tareas de ARCA, reunir a la gente de Iberoamérica, a ver en qué estamos, cuáles son nuestros problemas comunes. Y durante 3 días estuvimos 12 directores de revistas del extranjero, y más o menos llegaron unas 70 revistas de toda Colombia, y nos juntamos estos 3 días a hablar, y fue maravilloso porque fue muy creativo. Desde el principio dijimos, no nos quedemos en el llanto, en los problemas que tenemos, sino en las soluciones. Y echemos para adelante. Y fue, no sé, Alberto. Algo muy importante que hemos descubierto en este encuentro de revistas culturales es que no hay una manera de hacer revista cultural. La gente pensaría desde fuera que todas las revistas culturales tienen algo de iguales, y es mucho más grande la diversidad que la semejanza. Sin embargo, cada una de nuestras revistas es una sobreviviente a su manera, y así como cada uno de nosotros prepara el contenido de su revista, su menú, como chef que le da su toque especial, su sazón, al mismo tiempo cada una de nosotros es sobreviviente. Y lo que hemos podido hacer en este encuentro es compartir recetas para sobrevivir, compartir maneras de nadar, cada uno diferente, y yo creo que eso nos ha ayudado a todos. Aparte de conocernos personalmente,
que también ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y creo que lo que los une en el fondo es el desafío de universalizar el conocimiento, de universalizar las culturas, relativizarlas y crear espacios de convocatoria de esas culturas y de esos conocimientos, desde la perspectiva de cada país, de cada región. Sí, por supuesto, por supuesto. La cultura en común que todos hacemos no es una, es un universo, es una galaxia, ¿no? Y hay como una visión, como esa visión de lo que tú decías, ética y estética, Sí. de pensamiento crítico y creación, y de lograr cada día más que el ser humano esté en contacto con las cosas que consideramos fundamentales, con la creación y la reflexión de fondo sobre la vida, sobre el goce de la vida, que no todo sea un consumo banal y banalizado, sino recuperar, ¿no? Y volver, sí, como a mirar las cosas entrañables y profundas de la vida, ¿no? Pues yo creo que con esta provocación final que ha recogido Guillermo, nos resume muy bien, Alberto, lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Del sentido que tiene este trabajo duro, pero fructífero que ustedes realizan. No me queda sino agradecerles la presencia en este momento con nosotros aquí en el programa Libro Abierto, y la única invitación que les tengo que hacer es que compren en Colombia Número y que nos suscribamos a tu revista en México también. Muchísimas gracias. Para seguir conociendo mucho más de este trabajo que ustedes realizan silentemente todos los días. Les invito la próxima semana a la misma hora por aquí, por Señal Colombia. Feliz descanso. Todos esos gestos desolados de mi alma, persiguiéndole el vuelo a las palabras que grabaran en un tiempo menos frágil la lluvia de tus lágrimas. A través de un lenguaje que es muy intenso, muy descarnado, a veces casi brutal, pero jamás simple, Gómez Hattin va dejando salir su mundo de fantasmas, su mundo de nostalgias, un mundo muy particular donde se pasean sus abuelos, sus amigos de la infancia, su abuela, sus odios. Pero es una obra con muchísimos matices, donde a la par del dolor hay mucho humor y donde también encontramos que además de la terrenalidad, de la carnalidad, digamos de la sensualidad que ella tiene, hay como un espíritu muy leve, algo que se levanta, que trasciende y que a veces produce, digamos, los niveles de intensidad más altos de los que puede hablar la poesía. Yo creo que Raúl Gómez Hattin, en el contexto de la poesía colombiana, es una voz única, es una voz singular, llena de autenticidad y valor, y yo creo que inimitable. Está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros. Cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. Cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo, este verso.